Bueno, lo que empezamos a presentar ahora tiene que ver con eh, la unidad 6 del programa. En términos del texto de Pindick y Rubinfeld es el capítulo 7, ¿sí? La unidad de costos. Ahí recuerden que en el espacio común, en el campus virtual, en el Lago 24, les voy subiendo los capítulos de libros que a medida que lo vamos utilizando, ¿sí? Y voy sacando, acuérdense lo que les contamos, que no podemos dejar todo el libro disponible de una vez, así que lo que ya vimos de las unidades de teoría del consumidor ya no están disponibles, ¿sí? Por eso estén atentos a bajarse los archivos en PDF cada semana. Igual que se bajan la clase o los videos, bájense los archivos del texto. Y esta semana están disponibles los de producción y de costos. Profe, Sí, ¿hasta qué capítulo entra? Preguntan. No, ¿hasta qué ¿qué capítulo es unidad este? entra al parcial? Lo tenemos que terminar de confirmar. Seguramente vamos a incorporar temas de mercados. ¿Qué es mercados? Estructura de mercados, de competencia o de monopolio. Hay que ver si llegamos a incorporar eso. Hasta producción y costos entra seguro, ¿sí? Pero va a depender de cómo van estas clases que vienen. Eh, Vamos a ver. Se los vamos a poder confirmar mejor seguramente al final del jueves por cómo vengan. Eh, Ahora que estoy pensando, no lo tengo a mano ahora. Vamos no vamos a llegar no creo que lleguemos a poner en el parcial nada de competencia perfecta. No, me estaba confundiendo. ¿Sí? Yo seguramente lo presente antes, pero no creo que entre en el parcial. Pero esto se lo terminamos de avisar este jueves, con las chicas. Una cosa que me olvidé hoy a la mañana temprano es saludarlos por el día de ayer, que fue el día de todos ustedes, ¿sí? Tarde, pero vayan los saludos. Un día muy, muy especial del Día del Estudiante, muy particular, pero bueno, es lo que nos toca este año. Gracias, profe. ¿Eh? Recibimos el mensaje de la profesora por el SIU, así Sí, que sí, agradecemos. y yo me quedé, me colgué con el mío. Les pido disculpas. Espero que lo hayan pasado bien. Eh, Así que, bien. Como les decía, esta es la unidad 6 del programa y la unidad 7 en el libro. Costos. Y lo que vamos a empezar a ver hoy es costos, algunas definiciones, perdón, algunas definiciones y costos a corto plazo. Algunas definiciones y costos a corto plazo. Bien. Primera definición de costos que nos interesa considerar. Una cosa es hablar de costos contables, que es todo aquello que es registrable. Eh, Todo lo que estuvieron, bueno, Conta 1 tiene mucho de aprender a registrar gastos, ¿sí? Con distintos criterios según los tipos de bienes y las características de los planes de cuenta, pero siguiendo las normas de las resoluciones técnicas de cada agrupación profesional, en este caso el Consejo de Ciencias Económicas, en Argentina, hay criterios de registración. Más allá de los criterios, que pueden ser diferentes o con algunas diferencias entre países, diferencias menores, pero más allá de algunas posibles diferencias de criterios, lo que es registrable y lo que no es registrable es fácilmente identificable. ¿Sí? Y entonces, hablamos de costo contable como todo aquello que es registrable. Básicamente, todos los gastos reales más los gastos de depreciación del capital que tenemos, que son todos gastos que registramos en las contabilidades de las organizaciones. Nos interesa a nosotros destacar la idea de que el costo económico es algo más que el costo contable. Es el costo contable más el costo de oportunidad, porque incorpora el costo de utilizar recursos en la producción. Entonces,
por utilizar yo recursos en la producción, tengo un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque, como recuerden, está la noción de costo de oportunidad, que ya repasamos varias veces y que conocemos, es el valor de lo que dejo de hacer. Yo destino mis recursos, no los destino a cierta actividad y no a la mejor alternativa que tengo a mano. Entonces, el valor de lo que dejé de lado, de lo que no hice, de la actividad productiva que no encaré, por ejemplo, la rentabilidad que no gané, que no genero, que no aprovecho en esa actividad productiva que no estoy encarando como productor, por estar encarando la que me ocupa, es el costo de oportunidad de mi decisión. Entonces, cuando yo tengo que pensar en qué retribución tengo que recibir, no tengo que pensar solamente en cubrir mis costos contables, sino que tengo que cubrir mis costos contables más mi costo de oportunidad. Ambos conforman el costo económico. No tiene sentido o no es suficiente para decir que estoy teniendo actividad rentable, que estoy cubriendo mis costos, mis gastos, perdón, mis erogaciones, si la rentabilidad que le saco a cierto negocio es menor que la que podría sacar en otro. Si eso es así, lo que estoy diciendo es que no estaría cubriendo el costo de oportunidad de meterme en este negocio que no me está dando tanto como la otra alternativa productiva que dejo de lado. ¿Sí? ¿Eso es racional? No. Si tengo una alternativa de producción más rentable que otra, el supuesto de comportamiento que tenemos en nuestro análisis de tipo neoclásico es que vamos a orientar nuestros recursos hacia aquella actividad que me da mayor rentabilidad. Y si me da mayor rentabilidad, lo que me dice es que tiene mayor costo de oportunidad no hacerla. El costo económico o la decisión, la noción de rentabilidad entonces es que yo voy a buscar cubrir mis costos económicos. Y mis costos económicos incluyen mis costos contables y mis costos de oportunidad. Después seguramente haya alguna ejercitación práctica para distinguir la aplicación de uno y otro, ¿sí? En algún ejemplo, en la ejercitación en la práctica. Bien, otro concepto de costo que hay que incorporar o que hay que tener presente, aunque vamos a ver que no es tan relevante para la toma de decisiones, es la noción de costo irrecuperable o costo hundido. Si es irrecuperable, como lo dice el nombre, son gastos realizados, pero que no pueden recuperarse. Son justamente irrecuperables. Y como es irrecuperable, no influyen las decisiones posteriores una vez que ocurrieron. Solo influyen para evaluar si corresponde hacer la inversión o no. Pero una vez que la realicé, es decir, que me dediqué a cierta actividad productiva y no a otra, dejan de ser relevantes en el análisis que hago. Y por lo tanto no van a formar parte de lo que vamos a estar analizando en unos minutos. De los costos que a mí me interesa considerar para la toma de decisiones de una empresa o de una actividad productiva. ¿Y por qué decimos que son irrecuperables? Justamente porque por las características de los mismos no pueden recuperarse. Déjenme ver si lo tengo escrito por acá. Sí, lo tenemos acá. Vamos a pensar en ejemplos. Por ejemplo, son costos irrecuperables la compra o la construcción de un equipo o una maquinaria que no tiene ningún valor residual, que no tiene ningún valor de recupero por venta. O, por ejemplo, como está señalado por acá, en la actividad agrícola, la perforación de un pozo para riego. O una vez que está hecho ese pozo en particular para determinada ubicación, no tiene otro uso que no sea ese. Y por lo tanto, no estoy dejando de hacer algo, no estoy sacrificando nada por haber incurrido en ese costo luego. No tiene costo de oportunidad, decimos. O lo que es lo mismo, su costo de oportunidad es cero. A ver, pensemos, digo, todos vivimos en alguna casa, ¿sí? En nuestras casas, buena parte del material de construcción de la casa, las paredes, los ladrillos, las aberturas, el techo o el material del techado que tengamos, en buena medida podrá ser reciclado eso. No todo, no todo, pero en buena medida
pueda ser reciclado en el uso alternativo en otra construcción, ¿sí? Entonces, eso tiene valor de recupero. En cambio, los cimientos o los revoques, que es lo que no puedo volver a utilizar, yo podría romper la pared que tengo aquí a mi derecha e intentar recuperar todos los ladrillos que se utilizaron. Y limpiarlos y volverlos a utilizar. Y seguramente me permitan con lo mismo reproducir otra pared, ¿sí? Ahora, los cimientos que tengo hundidos bajo la tierra, y por eso hablamos de irrecuperables o hundidos, justamente no tengo alternativa, están ahí. Digo, no me sirven para otra cosa que para esto, para hacer cimientos de esta construcción en particular. Los ladrillos, las aberturas, todo lo que tenga que ver con las instalaciones eléctricas o sanitarias, en buena medida puedo volver a utilizarlo. Ahora, aunque me cueste recuperarlo, ¿sí? Aunque tenga que romper y procesar muchas cosas para volver a recuperarlas. Ahora, hay cosas que no voy a poder recuperar, ¿sí? Por ejemplo, los cimientos, que es claramente una parte de la estructura de la casa, la estructura de la construcción. Bueno, es un ejemplo de un costo en el que tuve que incurrir, y cuando hice la casa, una buena parte de los costos de las viviendas son los cimientos, las estructuras de sostén de la mampostería y de las paredes, y sin embargo, incurro en eso y no tiene uso alternativo. Por lo tanto, deja de ser influyente después para ver si decido o no continuar la producción. En cambio, vamos a ver que hay otros costos que componen el costo total, que sí son los que van a formar parte de las decisiones de cuánto se produce y si corresponde o no continuar o no produciendo, dados ciertos niveles de ingreso posibles por esas ventas de esos productos que me cuesta producir, o que tenga cierto costo producir. Y entonces, vamos a hablar de, en primer lugar, el costo total de producción. Es el costo económico total, que tiene costo de oportunidad incluido, que depende del nivel de producción. Entonces, en términos de funciones o de variables dependientes e independientes, ¿qué decimos? Que el costo total es la variable dependiente y que depende de qué, es función de qué, del nivel de producción que realizamos o que generamos. Y a su vez, ese nivel de producción depende de cuánto uso de factores productivos, de capital y de trabajo. En el ejemplo más sencillo, o en el mundo más sencillo, de dos factores. ¿Sí? Entonces, los costos de producción, el costo total de producción, que depende de cuánto produzco, va a depender luego directamente de cuánto utilizo de capital y de trabajo. O de trabajo y capital, como están en el orden escrito. Entonces, decimos que el costo total de producir viene dado por la suma del costo laboral, ahora vamos a señalar estos componentes, y del costo de capital. ¿Sí? El costo laboral, ¿por qué está el costo laboral que tenemos acá señalado? ¿Por qué está compuesto? Por la dimensión de cantidad, cuánto utilizo de trabajo, horas o trabajadores, por el salario que se paga. Acuérdense que dijimos que la W minúscula, aplicado en microeconomía, en macro tiene otro sentido, o representa otro concepto. La W minúscula, o la W, y sobre todo cuando estamos hablando de costos, refiere a salario. Y salario porque viene de la palabra wage, o que se escribe W-A-G-E, wage, en inglés. Entonces, dimensión, cantidad de trabajo utilizado, y dimensión monetaria, salario pagado. Ambos me definen el costo laboral. Y luego tengo el costo del capital. ¿Cuánto tengo de unidades utilizadas por el costo de capital que adentro tiene la dimensión de costo de oportunidad? ¿No? ¿Cuánto es la remuneración esperada para ese capital? Dimensión de cantidad, dimensión monetaria. Entonces, es como si hiciera un precio por una cantidad, un precio por una cantidad,
un precio por una cantidad me termina dando valores monetarios, más otros valores, más de costo laboral y de costo de capital. Ambos me definen el costo total de producción. Entonces, no hay que olvidarse nunca que la dimensión de costo refleja el valor monetario de lo que me cuesta producir. Y por lo tanto lo mediré en la unidad monetaria que sea, pesos, dólares, la que corresponda. La unidad monetaria que corresponda al contexto en el que estoy desenvolviéndome. Entonces, perdón, costo total con dos patas. Costo de capital y costo laboral. ¿Por qué? Porque para producir utilizo trabajo y capital. Y el nivel de producción me define cuánto es el nivel de costo total que afronto por las decisiones de producción que llevo adelante. ¿Sí? Por lo tanto, a medida que aumenta el nivel de producción, uno esperará que el costo total tienda a crecer. Podrá crecer más más rápido o lentamente. Pero claramente el costo de producción crece a medida que aumento los niveles de producción. ¿Qué tenemos luego? Lo que aprendimos cuando vimos producción era que podíamos distinguir plazos o momentos de producción definidos como corto y largo plazo según la existencia o no de factores fijos. Si todos los factores son variables, largo plazo. Si tenemos algún factor fijo, estamos en análisis de corto plazo. ¿Qué dijimos además? Que hay habitualmente lo que asumimos como costo fijo, ¿cuál era? El costo del capital. Entonces, el costo fijo va a estar básicamente vinculado con el costo, con las dimensiones de capital, porque representan aquellas dimensiones que son difíciles de cambiar en el corto plazo. Como tenemos por acá, algunos costos cambian cuando varía la producción, otros no cambian. Costo total, entonces tendrá dos componentes, costo fijo y costo de capital, costo fijo y costo variable, perdón. El costo que no varía con el nivel de producción y que solo puede eliminarse cerrando, lo tenemos enfatizado después, mientras que el costo variable es el costo que va cambiando cuando varía la producción. Esto enfatiza la importancia de considerar costos fijos y costos variables, lo que teníamos señalado recién acá. Costo total, costo fijo y costo variable. Si decimos que el costo fijo es el capital y el costo variable será asociado al costo del trabajo, es decir, el costo laboral, cada uno será costo fijo y costo variable. Entonces, pongo esta expresión acá al final. ¿Qué tenemos? Que el costo total será, o se descompondrá en costo fijo y costo variable, y que si entendemos que el que está fijo a corto plazo es el capital, el costo del capital será fijo porque la cantidad de capital está fija. Cuando quise hacer insertar la ecuación no pude ponerle la barra arriba, por eso puse el superíndice fijo, ¿sí? Para indicar que está fijo, pero no le pude poner la barrita, les pido disculpas. Y que el costo variable está dado por el costo laboral. ¿Por qué entonces? Porque lo que no cambia es la cantidad de capital y lo que sí cambia es la cantidad de trabajo. En nuestro análisis lo que vamos a suponer de manera inicial es que tanto la remuneración al capital, R, como el salario, como la remuneración al trabajo, el salario, son constantes, están fijas en un momento del tiempo, ¿sí? No cambian, o que vamos a avisar cuando cambian, vamos a señalar el momento en el que se modifiquen una u otra. Pero en principio los consideramos determinados, fijos. Y entonces lo que me va a importar es si cambian o no las cantidades de factores productivos. Y acá es cuando esto engancha con lo que veníamos viendo de producción. En términos habituales, cuando hablamos de costos fijos, básicamente estamos hablando de gastos de mantenimiento, gastos de alquiler,
seguros que haya que pagar por la actividad productiva, abonos mínimos en los servicios públicos, o derechos de conexión, también le llaman en muchas facturaciones de servicios públicos. Si miran, ya es mucho menos habitual ahora, pero por ejemplo, los servicios de telefonía son estándares que tengan un derecho de conexión fijo, los teléfonos que tenemos en las casas, cuando todavía tenemos teléfonos en las casas, la facturación depende, por un lado, de un monto fijo que es el derecho de conexión, entre comillas, por darme el teléfono, más la parte variable que tiene que ver con cuánto consumo. Lo mismo pasa con los servicios públicos de electricidad y gas. Habitualmente tenemos una proporción fija que hay que pagar aunque no consumamos nada. Nos vamos de vacaciones en el verano, no dejamos ninguna lámpara prendida ni nada enchufado, y aún así, al mes siguiente tenemos una factura de luz pequeña, en la que me están o lo mismo con el gas, en la que me están cobrando el cargo de conexión. Esos son abonos mínimos, decimos. Tal vez en algún caso puede pensarse incluso en algún número mínimo de trabajadores, como un costo fijo. Por ejemplo, los gastos de seguridad, cuando... A ver, pensemos en la cuarentena por pandemia. Esta semana se habilitó en Provincia de Buenos Aires el inicio de las obras de construcción, ¿sí? En particular en la construcción, bueno, pública o privada, no importa. En cualquiera de los dos casos, cualquier empresario constructor que estuviera a cargo de construcción privada o pública enfrentó costos fijos, porque tuvo que pagar seguramente algún tipo de seguros vinculados a la construcción, algún tipo de consumo mínimo básico de electricidad en la construcción, no de gas porque no lo tienen habilitado. Probablemente algún número mínimo de trabajadores, asociado, por ejemplo, a los gastos de seguridad de cobertura de las obras. En las obras grandes se justifica tener seguridad permanente para evitar el saqueo. Y si eso es así, aunque no haya aumentado nada lo que produje de esa obra porque estuvo parada por 6 meses, el costo fijo del gasto de seguridad en la obra lo tuve igual. No tuve gastos básicamente de sueldos, es decir, no pagué ni sueldos ni materias primas para la producción en esa obra de construcción. ¿Por qué? Porque no construí. No gasté ni cemento, ni arena, ni ladrillos, ni nada por el estilo, ni sueldo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la producción se detuvo. Entonces no hubo actividad productiva, no aumentó la producción, no hubo costo variable entonces. ¿Sí? Ahora que inicia la producción, tengo costos variables, que agrego los que yo tuve, a los que tuve que mantener mientras estuve cerrado o parado. Esto para el ejemplo de la construcción. En cualquiera de las actividades comerciales que ustedes puedan haberse enterado que estuvieron más o menos paradas por la cuarentena por pandemia, el análisis es igual. Hay gastos fijos o costos fijos y costos variables que dependen de cuánto es el nivel de producción que voy a tener. Por ejemplo, una cosa que mucha gente está pidiendo que se abran de manera oficial y que se permitan la actividad comercial es la de cervecerías, bares, restaurantes. Bien, si van a tener una capacidad de atención limitada, porque haya que usar una proporción de las mesas o del espacio físico que tienen, y eso limite cuánta gente puede estar, claramente eso va a limitar cuánto van a tener que atender. Y si eso limita cuánto tienen que atender, claramente va a limitar la cantidad de empleados necesarios para operar ese negocio gastronómico, el que sea, grande o chico. Con esto lo que estoy diciendo es que si está limitado a cuánto pueden trabajar, va a estar limitado o achicado cuánto van a necesitar de trabajadores. Porque justamente el uso de factor variable trabajo depende de cuánto es el nivel de producción que haya que afrontar. Si voy a tener pocos clientes en un negocio, no se justifica tener muchos empleados en ese negocio, porque justamente hay que pagarlos. Y esto es lo que tenemos que tener presente. Entonces, costo total, costo fijo y costo variable. Habitualmente, y en nuestro análisis así lo vamos a mantener, el costo fijo es el del capital. El costo fijo es el del, a ver si lo marcamos por acá, es el del capital.
¿Mm? Y el costo laboral va a ser el costo variable. Una cosa que vale la pena destacar y que lo habíamos dicho hace un ratito es que no es lo mismo hablar de costos fijos que costos irrecuperables, ¿sí? Porque si la empresa cierra, yo me evito los costos fijos, ¿sí? Si la construcción o el negocio que hubiéramos identificado deja de tener actividad por cierre, ese costo fijo lo dejo de tenerlo, ¿sí? Lo que habíamos dicho antes es que eh, si la actividad no cierra definitivamente, pero se reduce, lo que pasó en cuarentena por pandemia para muchas actividades, mantuve costos fijos porque completamente no cerré, no dejé de producir o de tener actividad, solo que la tuve que reducir mucho. No tengo costos variables, tengo costos fijos. Ahora, y por lo tanto, por mantenerme abierto, tengo que gastar, tengo que pagar costos fijos. Ahora, si cierro o abandono la actividad, por ejemplo, porque entiendo que no puedo bancarme más erogaciones, entonces los costos fijos ya no los tengo más. Me quedarán como deuda por ahí, plata que debo porque no pude pagar todo lo que tuve que pagar durante el tiempo que estuve cerrado. Ok, son cuestiones particulares de cada negocio, pero una vez que cierro dejo de ir devengando más deuda por esos costos, ¿sí? En cambio, como dijimos, los irrecuperables son hundidos, no pueden recuperarse, ¿m? Salvo la parte que justamente pudiera ser recuperable, pero que no correspondería a costo irrecuperable o hundido. Bien, ¿qué podemos señalar acá? Para ir avanzando un poquito. Déjenme ver una cosita. Acá. Ya hablamos de costo total y dijimos a su vez que el costo total lo podemos distinguir entre sus dos componentes principales, que serán costos variables y costos fijos. El costo fijo es el del capital, el costo variable es el del factor variable de trabajo, ¿sí? Es decir, los costos básicamente laborales. ¿Qué tenemos para decir ahora? Bueno, vamos a ampliar un poco esas definiciones de funciones de costos, como lo hicimos cuando presentamos las funciones de producción. Entonces, ¿qué decimos? Que el nivel de aumento de los costos totales que tenemos a corto plazo dependerá de cómo sea el proceso de producción y en qué medida los factores variables muestran rendimientos decrecientes. Pensémoslo intuitivamente, antes de tratar de verlo, cómo lo podemos presentar analíticamente. Vuelvan en el recuerdo a las funciones de producción de corto plazo que presentamos al final de la clase pasada y que usamos también en la clase de hoy, más temprano. Ahí lo que veíamos es que teníamos función de producto total, función de producto medio, función de producto marginal. Vamos a ver los equivalentes. Ya vimos la función de costo total en función al nivel de producción, y que a su vez podemos distinguir entre fijos y variables. Ahora vamos a incorporar las otras dimensiones o funciones de producción equivalentes a las que presentamos para producción, que son las de costo medio y costo marginal. Pero antes de eso, pensemos en que cuando analizábamos las funciones de producción, analizábamos la existencia de rendimientos del factor variable, ¿sí? ¿Y qué decíamos? Que al principio el factor variable de trabajo presenta rendimientos crecientes y luego presenta rendimientos decrecientes. Y nosotros en ese momento le dijimos, bueno, hasta ahora yo lo estoy pensando en cómo me va rindiendo en cantidades, agregar trabajo en cantidad y cuánto me agrega eso de producción. Ahora le incorporamos la dimensión de costo o le incorporamos la dimensión monetaria. Y lo que decimos entonces es que a medida que aumento el uso de factor trabajo, al que le pago siempre el mismo salario, acuérdense, dijimos que el salario lo manteníamos constante en nuestro análisis, lo mantenemos constante. Entonces, si yo agrego trabajo, agrego más costos monetarios, porque voy pagando más salarios, ¿sí? Si agrego trabajo, enfrento
rendimientos crecientes y luego decrecientes. O si quieren, pensémoslo en términos de la función de producto medio. Si yo digo que tengo producto medio creciente, lo que estoy diciendo es que a medida que agrego factor productivo trabajo, variable trabajo, lo que me está rindiendo eso en términos de unidades producidas en promedio es cada vez mayor. Si tengo rendimiento, si tengo producto medio creciente, lo que me está diciendo eso es que por unidad de trabajo utilizado, cada unidad me está rindiendo más. Lo que me había presentado hoy Brandon, preguntado hoy Brandon, creo que era el nombre del alumno, cuando me preguntaba por los dos tramos de la función de producto medio. Al principio tengo producto medio creciente, que es lo mismo que decir que cada unidad de trabajo me está rindiendo en promedio más que la anterior. Me está haciendo producir en promedio más que antes. Pero lo que yo agrego de costo cuando agrego una unidad más de trabajo es lo mismo, porque agrego el mismo nivel de salario. Entonces, si yo tengo rendimientos crecientes, estoy agregando más producción que lo que estoy agregando de costos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si eso es como lo estoy diciendo, entonces, por unidad me está costando cada vez menos esas producciones que estoy desarrollando. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tengamos que presente. Y ahora vamos a ver cómo terminamos de desarrollar esta idea. Entonces, lo que tenemos que presentar acá, costo total medio o simplemente costo medio. Es el costo total de producción dividido el nivel de producción. ¿Sí? Es el costo total de producción dividido el nivel de producción. ¿Qué es? Lo que me dice es el costo de producción por unidad. En muchos textos, o muchas veces podemos hablar de el costo medio como el costo unitario. ¿Sí? Por eso enfatizamos que es el costo por unidad producida. ¿Cuál es el otro concepto? El de costo marginal. ¿Qué me dice el costo marginal? Me indica cuánto crecen los costos totales cuando crece una unidad más. Vamos a las definiciones de hace un rato. Vuelvo para acá. Vamos por acá. Veámoslo en función de lo que tengo acá. Esta es la función de costo total. Si yo hablo de costo medio, estoy diciendo cuánto es el costo total dividido el nivel de producción. Y me da el costo por unidad. Si tengo un costo de 100 y produje 10 unidades, ¿cuánto tengo por unidad? 10 pesos por unidad. ¿Sí? Ese es el costo medio, o promedio si quieren. Pero hablamos de costo medio o de costo unitario, el costo por unidad. ¿Qué me dice el costo marginal? El costo marginal me dice una cosita un poco diferente. Me dice cuánto varía el costo total cuando varía el nivel de producción. Esto es el costo marginal. Siempre acuérdense que la noción marginal me dice cómo cambia la variable dependiente o total cuando cambia la variable independiente. Y acá que dijimos que la variable dependiente es el costo y la variable independiente es la cantidad. Entonces, ¿qué me dice el costo marginal? ¿Cuánto varía la independiente, delta costo total, o triangulito costo total, cuando tengo variación del nivel de producción? Es decir, de la variable independiente. Vamos para acá. Vamos a ahora, una vez que repasamos estas dos de manera general, vamos a presentarlas. Entonces, el costo medio, que acá lo presentábamos en la hoja anterior como costo medio total, si dijimos que el costo total, por acá, tiene dos componentes, si el costo total tiene dos componentes, el costo medio también va a tener dos componentes. ¿Sí? Esperen que vuelva a acá. Va a tener dos componentes. Por un lado hablaremos de costo fijo medio y hablaremos de costo variable medio. ¿Qué es el costo fijo medio? Básicamente, la parte
de costo fijo, tasa de remuneración al capital por la cantidad de capital, dividido el nivel de producción. ¿Mm? Y el costo variable, ¿qué va a ser? El costo laboral dividido el nivel de producción. ¿Mm? Pensemos en cómo se comporta esto. Si yo tengo un costo que es fijo, ¿sí? Y una cantidad que es creciente, es decir, que en términos de esto que tengo presentado acá, tengo que el numerador no cambia, pero porque es fijo, tanto lo que le pago como la cantidad, tanto el valor monetario como la dimensión física del numerador no cambian, son constantes. Y lo que va cambiando es el nivel de producción, es decir, lo que va en el denominador. En este cociente, en esta fracción, lo que puedo ver es que si tengo un costo fijo que no cambia, arriba, y el nivel de producción va aumentando, esto me va dando cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces, mientras que cuando produzco poco, el costo fijo, medio fijo, es un dato importante, cuando produzco muchas unidades, ese gasto se difundió o se diluyó entre muchas unidades de producción. ¿Mm? Entonces, a medida que produzco más, el nivel de costo fijo medio me importa cada vez menos. Por otro lado, tengo el costo variable medio. Y el costo variable medio es el costo variable dividido por el nivel de producción. El costo variable crece a medida que crece el nivel de producción. ¿Mm? El tema es ver si crece más o crece menos. Vayamos a las definiciones. Hace un rato dijimos que teníamos, vuelvo por acá, costo total con un componente de costo fijo, que es de costo variable, perdón. Y luego digo que el costo variable medio es costo variable dividido el nivel de producción, y a su vez puedo definir costo variable como costo laboral, salario por unidad de trabajo utilizado. Aplico esto en la definición que tengo acá. Perdón. En la definición que tengo acá. Entonces, costo variable medio va a ser igual a costo variable dividido nivel de producción, igual a costo laboral, es decir, salario por trabajo dividido nivel de producción, y recordamos una definición que ya aprendimos en producción a corto plazo, que es la de producto medio. Producto medio del trabajo, ¿cómo era? Del factor variable. Q sobre L. Q. Después decíamos, bueno, como ya habíamos visto que teníamos a corto plazo dos tipos de factores productivos, los factores fijos y los factores variables, el costo va a tener justamente el efecto del comportamiento de estos dos factores. ¿Mm? En particular, en el costo medio, o costo total medio, vamos a distinguir dos partes. El costo fijo medio, que es justamente el nivel de costo asociado al factor fijo, dividido el nivel de producción, es decir, el total del costo del factor fijo por unidad, lo que tenemos escrito por acá, costo fijo por unidad. Si digo que el costo fijo medio o medio fijo es el costo fijo dividido el nivel de producción, es la descomposición de costo fijo, recuerden, era el costo del capital por la cantidad de capital que tengo en determinado momento disponible, fija, dividido el nivel de producción. Entonces, acá les menciono, si esto está fijo, porque está fijo el nivel de capital, y está fijo la remuneración que le pagamos al capital, y la cantidad va cambiando, va creciendo, un número fijo dividido a lo que va creciendo se va haciendo cada vez más pequeño. Esto lo vamos a ver en su representación gráfica en unos minutos. Por otro lado, el otro componente del costo medio refiere al costo variable, que es el del factor variable, dividido el nivel de producción. Entonces, al llevar esto acá,
¿qué tenemos? Tenemos que el costo variable medio o medio variable es el costo variable dividido Q, y la definición de costo variable que ya habíamos presentado era la representación del costo laboral, que es el factor variable, el factor que siempre suponemos variable. Y entonces eso es, ¿cuánto pago de salario? Que en el corto plazo lo estamos suponiendo, en nuestro análisis lo estamos suponiendo constante, por la cantidad de trabajo que va cambiando. Dividido el nivel de producción. Y entonces, al abrir esta definición, costo laboral dividido Q, es decir, costo del factor variable dividido Q, puedo apelar a lo que habíamos aprendido en la parte de producción. Y en la parte de producción hemos visto que el producto medio del trabajo era el nivel de producción dividido la cantidad de trabajo utilizado. ¿Sí? Es decir, cuánta producción saco por unidad de trabajo. ¿Por hora de trabajo o por trabajador utilizado? Si miro eso que tengo escrito abajo como definición con lo que tenemos acá, lo que vemos es que acá tengo producto medio y acá tengo en este cociente L dividido Q como parte de la cuenta. Entonces tengo la inversa del producto marginal. Por eso, lo que estoy diciendo es que tengo W por 1 sobre producto medio de L. ¿Mm? Acá tengo L sobre Q y acá tengo Q sobre L. La definición es Q sobre L, que representa el producto medio. Si tengo en la otra cuenta L sobre Q, es lo mismo que decir que tengo 1 sobre el producto medio. Tengo la inversa del producto medio de L. Por eso es que termino con esta expresión. ¿Y esta expresión qué me indica? ¿Qué comportamiento, qué comportamiento podemos deducir? Tenemos que el costo medio variable, que es el costo medio del factor trabajo, va a ser igual al salario, que es un valor determinado, que no cambia, dividido producto medio de L. Y el producto medio de L, recuerden la forma que tenía. Al principio crecía y después decrecía. Cuando analizamos las funciones de corto plazo y las etapas productivas. Entonces, lo que podemos decir por ahora, para verlo en un par de minutos, es que el valor del costo medio variable, del costo medio del trabajo, no va a ser constante. Va a ser el resultado de dividir salario, que sí es constante, en relación a producto medio. Y como producto medio no va teniendo el mismo valor siempre, lo que vamos a ver es que la función costo medio variable, costo medio del trabajo, va a ir cambiando de valor, a medida que vaya modificándose producto medio de L. ¿Cuál es la otra función que habíamos presentado? O que habíamos mencionado, costo marginal. Y costo marginal, el aumento que muestran los costos a medida que produzco una unidad más. Bien, entonces, nosotros sabemos que a corto plazo los costos fijos justamente no cambian por su propia definición. Entonces, lo que podemos decir es que el aumento que experimentan los costos a corto plazo es básicamente el aumento del factor variable. Lo que hace crecer el costo total al producir una unidad más no es que uso más o menos capital, porque el capital que utilizo siempre es una cantidad fija a corto plazo. Lo que hace aumentar el costo total cuando produzco una unidad más en el corto plazo es el mayor uso de factor variable de trabajo que estoy utilizando. Entonces, lo que queremos decir es que costo marginal me dice cuánto cambia el costo total cuando cambia el nivel de producción, pero el costo total solo cambia porque el costo variable cambia. El costo fijo, justamente fijo. Entonces, la variación, si hubiéramos escrito acá, la variación de costo fijo
esa variación de costo fijo es igual a 0, por lo tanto la tengo que descartar. ¿Mm? Justamente porque el costo es fijo y por lo tanto no cambia de valor. Dividido todo cuánto va cambiando el nivel de producción que vamos obteniendo, a medida que utilizo más factor variable. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto va a ir creciendo el costo variable a medida que vaya cambiando el nivel de producción? Nos hace pensar en, o tener presente que el comportamiento de esta función de producción, de esta función de costos, perdón, dependerá de cómo se comporte la función de producción. Cuánto varía el costo variable cuando varía el nivel de producción, nos hace pensar en lo que vimos en las representaciones de corto plazo, etapa 1, 2 y 3, recuerden, de la función de producción. Puesto de manera un poquito más explícita para entender la conformación de la función costo marginal, recordemos lo que vimos recién. Costo variable dividido Q. Esa es la definición más estricta o acotada de costo marginal. Solo porque el único costo que a corto plazo que cambia es el costo variable. Entonces, si nosotros sabemos que el costo variable varía porque utilizo más trabajo y el costo de ese factor no cambia, lo que hace cambiar al costo variable es la modificación de trabajo que voy utilizando. Cuánto más o menos trabajo voy utilizando. Entonces, la modificación del costo variable va a ser igual a salario, que no cambia, por cuánto más trabajo voy utilizando. Entonces, la definición de costo marginal, dada por la modificación del costo variable a medida que aumenta el nivel de producción, al abrirlo un poco, tiene esta conformación. El costo marginal es igual al salario por la variación de trabajo utilizado dividido el nivel de producción alcanzada. Volviendo a definiciones que vimos cuando vimos producción, nosotros sabemos cuando vimos producción que producto marginal es igual a la variación de Q, al nivel de producción, cuando utilizo más unidades de trabajo. Entonces, tenemos lo mismo que tenemos en la revisión de la fórmula de costo medio variable hace 2 minutos atrás, que la definición de la función de producto vinculada a la función de costo marginal, que es el producto marginal, está escrita a la inversa. ¿Mm? Esto que tengo acá es la inversa de lo que tengo acá, que es lo mismo que decir que es 1 sobre producto marginal de L. Por lo tanto, está dividiendo. ¿Mm? Y por lo tanto, reemplazando producto marginal dentro de la definición de costo marginal, llegamos a que la función de costo marginal es igual al salario dividido el producto marginal de L. ¿Mm? Esto, recuerden, es todo por la construcción de la definición. Y a partir de eso, entonces, lo que vemos es algo que habíamos dicho sobre el final que había mencionado muy rápidamente sobre el final de la clase anterior, que es la idea de que, como tenemos por acá escrito, ponlo un poquito para atrás, acá, acá. El aumento de los costos va a depender de cómo es que los factores variables muestran rendimientos crecientes o decrecientes. ¿Dónde noto eso? En las propias definiciones. Tanto en la definición de costo medio como en la definición de costo marginal, hablamos de cómo son los costos o cómo cambian los costos cuando se produce una unidad adicional o por el nivel total de producción. Si eso es así, tanto el costo medio como el costo marginal van a ir modificándose o van a tener un diferente comportamiento a medida que las funciones de producción se van comportando diferente. Y nosotros ya vimos que a corto plazo las funciones de producción
medio, marginal y producto total van teniendo un comportamiento que no es uniforme. En algún momento muestran rendimientos crecientes del factor variable y en algún momento muestran rendimientos decrecientes. Si esto es así, las funciones de costos asociadas van a respetar esos comportamientos. Y lo que es importante tener presente entonces, si yo tengo que tanto en la definición de costo medio que a corto plazo, que está dado por el costo medio, su componente más importante es el costo medio variable, y ese costo medio variable justamente tiene dividiendo en su definición al producto medio y esto que estoy diciendo acá, y en la función de costo marginal ocurre lo mismo, la función de producto, en este caso marginal, está dividiendo en la definición de producto de costo marginal. Lo que decimos es que si en ambos casos, acá es W sobre producto marginal y en el caso anterior es W sobre producto medio. En ambos casos, en ambas definiciones, en la de costo medio variable y en la de costo marginal, las funciones de producción están dividiendo al nivel de salario. Entonces, si yo tengo un valor fijo en el numerador de una cuenta y tengo un valor que va cambiando de valor, que va cambiando de magnitud en el denominador, algo fijo, dividido, algo que no cambia, salario, porque decimos que, que en este contexto no, lo suponemos constante, dividido por algo que va cambiando de valor, sea el producto medio de L o sea el producto marginal de L, en ambos casos lo que podemos decir es que el comportamiento de las funciones de costos a corto plazo que tienen que ver con lo variable, con el uso de factor trabajo, tienen una relación de espejo respecto de las funciones de producción. Si yo tengo que el costo medio, que el producto marginal o que el producto medio en algún momento están creciendo, cuando pongo eso en las definiciones de costo medio variable y de costo marginal, están haciendo cada vez más pequeña esa misma cuenta, ese mismo resultado, porque estoy viendo algo fijo por algo que va subiendo de valor, en ambos casos. Si eso es así, tanto el costo marginal como el costo medio variable van a estar achicándose, reduciéndose, a medida que el producto marginal o el producto medio vayan subiendo de valor. Y eso ocurre cuando tenemos rendimientos de tipo creciente. Por el contrario, si lo que tenemos es que el producto medio y el producto marginal van disminuyendo, al llevar eso a las definiciones de costo medio variable y costo medio marginal, lo que vamos a ver es que estamos dividiendo un valor fijo, constante, salario, por algo que va cayendo de valor, sea el producto medio o sea el producto marginal. Y si estoy dividiendo algo que no cambia de valor, salario, por algo que va achicándose, el resultado de eso va a ser creciente, va a ser cada vez mayor. Entonces, la conclusión intuitiva que tenemos que incorporar es que por las definiciones de costo medio variable y costo medio y costo marginal, que tienen al producto marginal y al producto medio dividiéndolos en su definición, enfatizo acá de vuelta, el producto marginal está dividiendo el salario para llegar al cálculo de costo marginal, y lo mismo vimos con costo medio variable. Básicamente lo que hay que destacar es ese comportamiento de espejo. Cuando uno crece o cae de valor, el otro se mueve al revés. Si este está subiendo, esto está bajando. Si esto está bajando, esto está subiendo. Y lo mismo pasa con la función de costo medio variable. Entonces, vamos a pensar en ejemplos numéricos. Esta es la misma tabla que habíamos estado viendo la clase pasada para repasar la construcción de las funciones de producción a corto plazo.
Y entonces teníamos capital fijo en 10 unidades, cantidad creciente de factor trabajo que utilizábamos, cuánto era el máximo de producto total que alcanzábamos. Esto nos definía las etapas en las que nos terminábamos de ubicar. Decíamos que descartábamos la etapa 3, por eso comparado con los valores de aquella tabla que usamos la clase pasada, no consideramos ni trabajos para las unidades 9 y 10 porque correspondían a la etapa 3, en la que veíamos productos marginales decrecientes y marginal decreciente y producto total que empezaba a achicarse, a decaer. Entonces, habíamos dicho que por definición descartábamos la etapa 3, sobre todo si además después pensamos que hay que pagarle, ¿sí? Y presentamos en particular la función de producto marginal en esta tabla. Después, como información, tomando lo que está en el ejemplo del libro de Pindic, recuerden, esto es capítulo 7 del libro, tenemos que el valor del salario es 23 y que el valor del factor fijo, la remuneración al factor fijo capital, es de 2 unidades monetarias. Entonces, contra esto podemos ir construyendo las distintas columnas que vienen a continuación. Si yo tengo que el factor variable 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 8, el costo variable, que era W por L, ¿sí? Entonces será 1 por 23, 2 por 23. Si tengo que el costo fijo es siempre, por definición, R por K, y tengo que R es igual a 2 y K es igual a 20, tendré el valor de 20 en toda esa columna. El costo total será la suma de estas dos columnas. Y ahora vamos a ir como tenemos acá. ¿Ven? Tenemos costo variable, 1 unidad de trabajo por 23 unidades monetarias, pesos o dólares, 23. Costo fijo, 20, 43 de costo total. Si tengo 5 unidades de trabajo utilizado, por 23, 115, más las 20 de costo fijo, 135. Para mostrar un par de cálculos, un par de ejemplos. Pasamos ahora a completar el resto de las columnas, o para ver cómo se calculan el resto de las columnas, para que ustedes puedan probar los cálculos. Y entonces, por ejemplo, vemos el costo marginal. Y el costo marginal, ¿qué era? La variación del costo variable dividido la variación de cantidad. Entonces, por ejemplo, para la unidad 3 de trabajo, ¿cuánto varió el costo variable? Pasó de 46 a 29. Es decir, que saltó en 23. ¿23 por qué? Porque estoy utilizando una unidad más de trabajo multiplicado por 23 unidades monetarias, pesos o dólares que le pagamos. El costo variable saltó en 23. ¿Y cuánto saltó el nivel de producto? El nivel de producto saltó de 30 a 31. Entonces, este 0,7, ¿a qué corresponde? Corresponde a, recuerden, variación del costo variable dividido la variación de cantidad, y en particular en este caso lo que estamos diciendo es que el costo variable se modificó en 23 y que el nivel de producción se modificó en 31. ¿Sí? A ver, esperen si puedo. Se modificó en 31. Ahí. Entonces, esa es la cuenta que me da 0,7 redondeado con un solo decimal. Bien. Como ejemplo. ¿Algún otro que les pueda marcar para que veamos cómo está construido? Por ejemplo, acá. ¿Qué tenemos acá? Costo variable medio. Costo variable medio, dijimos que una forma posible de definirlo era W dividido producto medio de L. ¿Sí? Y
¿cómo definía producto medio de L? ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿Cómo definía producto medio de L? ¿Alguno me lo dice? Para ver qué datos tengo para incorporar ahí. ¿Alguno se anima a recordármelo? Lo tienen un par de tablas atrás, o de diapositivas atrás. ¿Nadie se anima? Acá en el chat pusieron Q sobre L. Q O sobre más, L. Y puso. entonces, ¿cuánto es Q para este caso de 2 unidades de trabajo? ¿Cuánto es Q? 30. 30 respondieron, sí. 30. Dividido 2 unidades de L, 15. ¿No? 15. Y nosotros sabemos por definición, porque es una información que nos dieron, que el W o precio del trabajo o remuneración al trabajo es 23. Entonces, 23 dividido 15 es un número periódico, pero redondeando es 1,53. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cómo calcular los valores de esta columna. ¿Mm? Acá yo utilicé una forma de aproximar la definición. ¿Sí? La otra posibilidad para hacer esta tabla, esta columna de costo marginal es utilizar la otra definición que es salario, o la otra forma de ponerlo, que es salario sobre producto marginal. ¿Sí? Entonces es siempre 23 dividido lo que tengo de producto marginal. Y esa columna ya la tengo, acá. ¿Sí? Entonces, otra forma alternativa de hacer la cuenta de costo marginal es 23 dividido los valores que corresponden, que los saco de esta columna. ¿Mm? ¿Qué más? A ver, para no olvidarme alguno que me falte mostrar. Bueno, costo fijo medio. Costo fijo medio, ¿qué era? El costo fijo dividido el nivel de producción. ¿Sí? Entonces tengo que el costo fijo es acá digo, es costo fijo dividido Q. Por ejemplo, 20 sobre 10. 20 sobre 10. No me entra, a ver. Ahí, 20. Vamos a que. Esperen. Acá pregunta Sí, Lautaro si el costo variable medio lo podríamos sacar entonces haciendo W por L sobre Q. sí, es aplicar la fórmula. ¿Mm? Yo se lo mostraba en términos de usar columnas. Acá podrían agregar la columna producto medio. Aquí, que no la tenemos puesta. La teníamos en la tabla que traíamos en la clase anterior. Y entonces se va a dar cuenta Lautaro que la fórmula de calcular que me decía es la que corresponde. Por lo tanto, hacemos eso. ¿Sí? Y termina teniendo esos valores. ¿Mm? Bien, entonces, estas son revisar cómo fuimos calculando. Y costo medio es la suma de el costo medio o costo medio, también lo podemos encontrar como costo medio T de total. ¿Por qué? Porque tiene la suma de los dos componentes, fijo y variable. ¿Mm? Entonces el costo medio es básicamente sumar este y este, o sumar este y este, teniendo en cuenta los redondeos, ¿no? O sumar este y este, para llegar a cada uno de estos valores. Siempre por ahí hay que tener presente que en la tabla hay algún redondeo, entonces puede haber alguna pequeña diferencia si ustedes practican solo para revisar a mano las cuentas y ver los valores de tabla, ¿sí? O si lo quieren reproducir en Excel y le ponen un poco más de decimales, puede ser que haya alguna pequeña atención al redondeo. Pero esto para la construcción de valores. Vayamos ahora
a ver la representación gráfica de estos números. ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos lo que teníamos de la representación de las funciones de producción a corto plazo, que es lo que estuvimos viendo la clase pasada, cuando habíamos distinguido etapa 1, etapa 2, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Después, hace unos minutos que decíamos que etapa 3 trataba de olvidarme de ella, y por eso es que contábamos hasta, en el ejemplo numérico, hasta 8 unidades de trabajo. ¿Y qué dijimos hace unos minutos? Que el comportamiento de estas funciones, en particular la de producto marginal y la de producto medio, son relevantes para entender cómo se mueven las funciones de costos, ¿sí? Y que cuando una función de producción está mostrando un crecimiento, su correspondiente función de costos va a estar cayendo de valor. En los casos de los costos medios o marginales. Mientras que en el comportamiento de los costos totales, qué tan rápido o qué tan lento está creciendo el nivel de producción, me va a decir, va a tener como contracara qué tan lento o rápido se mueven los costos totales. Entonces, acá tenemos distintos valores de costo para distintas unidades de producción. Acuérdense que esto viene de la tabla anterior, ¿no? Este es el comportamiento de la función de costo variable, que viene de la tabla anterior. Y básicamente lo que tenemos que ver es que cuando el nivel de producción crece más rápidamente, el nivel de costo variable crece más lentamente. Mientras que cuando el nivel de producción crece más lentamente, el costo variable se hace más empinado, crece más rápido. Va ganando más pendiente. Como reflejo de este comportamiento de contracara, de espejo entre una función y otra, o entre un aspecto y otro, entre la producción y los costos. ¿Qué tenemos acá? Luego, el costo fijo, que justamente es una línea recta porque no cambia de valor. Son las 2 unidades, perdón, las 10 unidades que teníamos en el cálculo de capital, por los 2 pesos o las 2 unidades monetarias que se pagaba en todo el análisis, y por lo tanto, este valor de 20 no se cambia, no se modifica, es siempre constante. Entonces, el costo total va a ser la suma de ambos. Y el salto entre uno y otro va a ser siempre el mismo. Este salto acá, este salto acá, este salto aquí. La diferencia entre uno y otro siempre va a ser esta altura, esta altura, esta altura, esta altura. Porque costo total es costo variable más costo fijo. La diferencia entre una y otra va a ser siempre de la misma magnitud. Luego, cuando paso a las funciones de costo marginal y costo medio, vamos viendo las distintas funciones que fuimos revisando. En primer lugar, acá tenemos los valores que corresponden a la función de costo marginal. Al principio, la función de costo marginal crece y luego empieza a caer. ¿Hasta qué nivel de producción? Recuerden, esto, lo que estoy diciendo es que este es el punto B, este es el punto B, o el equivalente al punto B. Recuerden que yo estoy mirando siempre funciones de costos en función a los niveles de producción. Entonces tengo que prestar atención a cuántos son los valores que tengo acá. Por eso estos valores y estos valores se corresponden con lo que tenemos acá. Hay que evitar la confusión de pensar que estoy mirando las unidades de trabajo. Recuerden, yo uso unidades de trabajo para producir cierta cantidad de niveles de producción de bienes y servicios. Y para producir esa cantidad es que remunero los factores productivos. Por eso hay que prestar atención a que el salto es de las relaciones siempre entre cantidades,
pongo esto por acá, cantidades, y los valores de costos, totales o medios y marginales. Por eso me interesa prestar atención a los valores que tengo aquí. Volviendo para no hacer tanto enchastre, recuerden, la función de producto marginal alcanza un máximo y luego empieza a decrecer. Ese máximo lo alcanza para 3 unidades de trabajo y, recordando la tabla que teníamos de referencia, 61 unidades de producción. ¿Mm? Esto es lo que estamos mostrando acá. Si la función de costo marginal es el espejo de cómo se mueve la función producto marginal, entonces cuando la función de producto marginal está subiendo, la función de costo marginal va a estar yendo para abajo. Alcanza un mínimo cuando esta alcanza un mínimo acá, cuando esta alcanza un máximo acá. ¿Mm? Entonces, la función de costo marginal va cayendo y luego empieza a subir, a medida que la función de producto marginal empieza a caer, a decrecer. ¿Mm? Entonces, tiene esta forma acampanada o esta forma de U, la función de costo marginal. En referencia a, o como contracara, o como espejo, a la forma que tiene la función de producto marginal. ¿Qué más? Vamos a borrar un poco para poder ver otra de las funciones. Ahora viene la función de costo medio variable. Y la función de costo medio variable, recuerden, era el reflejo de cómo se mueve la función de producto medio. ¿Mm? La función de producto medio alcanza un máximo para L igual a 4 y para 80,4 unidades, si no me acuerdo qué era el valor aquí, 80, 81 o 80,4, si no recuerdo mal. Entonces, 81. La función de costo medio variable va a alcanzar un mínimo para 81 unidades, que es el punto en el que la función de costo de producto medio alcanzaba un máximo. ¿Sí? Luego, la función de producto medio empieza a descender, nunca se hace negativa, pero empieza a descender, y la función de costo variable medio empieza a subir. ¿Mm? ¿Qué otra miramos acá? Bueno, la función de costo medio, miremos abajo un segundito. Acá en violeta tenemos la función de costo medio fijo. ¿Mm? ¿Qué habíamos dicho hoy? Que la función de costo fijo medio o medio fijo es siempre este valor de costo fijo dividido cuántas unidades voy produciendo. Obviamente, 20 pesos, que es 10 unidades de capital por 2 unidades monetarias que pago, dividido niveles de producción que van aumentando, ese 20 de costo fijo, dividido cada vez más unidades, cada vez se hace más pequeño, de manera de ir pegándose contra el eje de cantidad, pero nunca hacerse negativo. ¿Por qué? Porque por más grande que sea el tamaño del nivel de producción por el cual divido costo fijo, este costo fijo, que en el ejemplo es de 20 unidades, nunca se hace negativo, siempre termina siendo 20 unidades. Dividido cada vez más, se hace cada vez más pequeño, y hasta tornarse insignificante, pero nunca se hace negativo. ¿Sí? Se acerca, los matemáticos dirían, se acerca asintóticamente al eje sin tocarlo. ¿Mm? Entonces, nosotros sabemos que el costo medio o costo medio total es la suma del costo medio variable y del costo medio fijo o fijo medio. ¿Mm? Entonces, les pido un pedacito de atención acá. Lo que estoy diciendo es que esta función es la suma de esta y de esta. ¿Mm?
Entonces, para niveles de producción bajos, por ejemplo, para 30 unidades o para 61 unidades de producción, la altura del costo medio fijo no es cero, ni muy pegado ni tan pegado al eje. Para sacar para sacar esta, hay que sumarle la violeta a la verde. Hay que sumarle esta violeta, la altura de esta función violeta, a la función verde por encima de costo marginal, la función de costo variable medio. Por eso, al principio, la diferencia entre una y otra es bastante, porque esta es bastante alta, pero luego esta es cada vez más bajita, y por lo tanto, borro de vuelta, costo variable medio y costo medio total son bastante, se van pegando una a la otra. Nunca se terminan de pegar porque esta nunca termina de ser cero, pero claramente se van acercando. Mientras que la altura para estas unidades de producción, por ejemplo, que hay que agregarle a la verde, me la lleva hasta acá arriba, por ejemplo para 61, la altura ya es bastante menor, entonces lo que le agrega una a la otra es bastante poco, y aquí es menos todavía, ¿sí? Por eso es que la forma de U que tiene la función de costo medio total responde básicamente a la forma de U que tiene la función de costo medio variable. Y la forma de U de la función costo medio variable básicamente depende de cómo es el comportamiento de la función de producto medio. Cuando el producto medio está creciendo, la función de costo medio variable está bajando, hasta alcanzar un mínimo para el nivel de producción en el que el producto medio se hace máximo, que era para 4 unidades de trabajo, para 81 unidades de producción. ¿Sí? Para 81 unidades de producción, el costo variable medio se corta con el costo marginal y además alcanza su mínimo. Luego, la función de costo medio total reproduce en buena medida, la función de costo medio total reproduce en buena medida la forma de la función de costo medio variable. Lo va representando cada vez mejor, ¿por qué? Porque la otra que le sumamos a costo variable medio para llegar a costo medio total es el costo medio fijo, que se va haciendo cada vez más cercano a cero. Y por lo tanto, casi no cambia la forma de la otra al sumarla. Y entonces, lo único que podemos decir respecto de la función de costo medio total es que el mínimo de la función costo medio total está un poquito corrido respecto, por acá, respecto de la función costo medio variable. ¿Por qué? Porque le voy agregando esta otra. Recuerden que esto que tengo acá representado es lo mismo que tenemos acá representado. ¿Sí? Función de costo marginal, función de costo variable medio, función de costo fijo medio, la función de costo total. Eso es lo que tienen que recordar en ver los valores que tenemos en un caso y en el otro. En esta tabla, perdón, versus lo que tenemos en la representación. ¿Qué es importante tener presente acá? Lo que es importante tener presente entonces es cómo los rendimientos crecientes y decrecientes del factor variable de producción a corto plazo determinan tanto las formas de acampanadas o empinadas de crecientes y luego decrecientes de la función de producto marginal como de producto medio, y definen qué tan rápido va creciendo la función de producto total. Cuando pasamos eso a pensar en que a estas unidades de trabajo que utilizo, dadas 10 unidades de factor fijo que me permiten alcanzar estos niveles de producción, les considero cuánto les pago, es decir, tengo en cuenta la dimensión monetaria que representan los costos de producción, vemos que las funciones totales
y las funciones medias y marginales reproducen de manera de contracara o de espejo el comportamiento de las funciones de producción. Cuando tengo rendimientos crecientes, las funciones de producción de costos tienden a ser decrecientes. Mientras que si tengo rendimientos decrecientes, tengo comportamiento creciente de las funciones de costos. Medios y marginales, que son las que dependen de cómo se va comportando el nivel de producción a medida que voy cambiando el nivel de trabajo utilizado, de factor variable. Entonces, es importante tener claro que las formas acampanadas de estas funciones de costos acá, medio y marginal, responden a las formas de las funciones de producción. Si lo pensamos, unas están, entre comillas, si lo pusiera con la mano, con los dedos para abajo, y las otras están con los dedos para arriba. Si en el medio lo que hay es un espejo, me muestra que cuando uno está cayendo, el otro está subiendo, y viceversa. Lo que define el comportamiento de las funciones de costos a corto plazo es el rendimiento de los factores variables a corto plazo. Los rendimientos marginales, crecientes o decrecientes, que después definen la forma de los rendimientos medios. Bien, con esto completamos el repaso de las funciones de corto plazo. ¿Sí? A ver, déjenme... Hagamos un cortecito ahora de unos 10 minutos, así empezamos con la parte de costos de largo plazo, ¿sí? Pero para no dejar a mitad de camino la parte de corto plazo, de largo plazo, perdón, adelantamos un poquito el corte, ¿sí? Así que voy a cortar un poquito la sesión para poder grabar esta parte y más o menos 8:10 estoy abriendo de vuelta la reunión, ¿sí? Corto por un poquito.